Ok, ¿cómo están chicos? Quiero darles la bienvenida nuevamente al curso virtual en la plataforma del Instituto Ateneo. Les habla el profesor Walter Astorga. Estoy listo para arrancar y explicarles un poquito en estos videos cortos sobre los temas que se van a tocar en este tiempo, específicamente en esta semana. Ustedes saben que iniciando el primer bimestre, ustedes han trabajado un poquito la parte histórica del diseño, un poco hablar del contexto y demás. Y pues les cuento que el segundo, tercer y cuarto bimestre, que es lo que vamos a estar trabajando conmigo en este curso virtual, pues tiene que ver mucho con continuando un poco el contexto que ya han hablado, ¿sí? Así que sin nada más que mencionarles en este momento, quiero hablarles un poco sobre el tema. No se olviden que en la plataforma tenemos actividades que realizar. Tenemos que realizar son como 4 actividades que tenemos. 3 actividades son digamos, tareas entre comillas que ustedes tienen que hacer. Hay un foro que ustedes tienen que llenar. Hay 2 tareas que tienen que realizarlas. Y hay como cuarta actividad la clase en vivo que tenemos que tenerla esta semana, ¿sí? Entonces eso nada más para recalcar y para poderles ir explicando sobre el tema y sobre los temas que vamos a ver, ¿bien? Entonces quiero arrancar con este tema que es la cultura. ¿Qué es cultura? Entonces este material, por si acaso ustedes lo tienen en los recursos en la plataforma para poderlo descargar, o sea que ustedes pueden descargar esto si gustan, ni bien terminen de ver el video, o tal vez ya ustedes ya lo han descargado. Eso ya depende de cómo gestionen ustedes sus recursos y su tiempo. Bueno, ¿qué es la cultura? La cultura, como primer tema, que estos temas no son muy largos, de hecho los temas que estamos viendo ahorita en videos no son muy largos, así que eso es bueno porque eso nos va a ayudar a aprender fácilmente. La cultura, si nosotros nos preguntamos qué es la cultura, muchas veces llegamos a un imaginario, a una idea de decir que la cultura es algo que nosotros tenemos en nuestra mente bien relacionado al tema de tradiciones, o a veces pensamos que simplemente es, no sé, el folclore de un país. A veces cuando a alguien le preguntas qué es de la cultura de Bolivia, entonces lo primero que relaciona es a los bailes, etcétera, etcétera. Eh, pero no acertamos muchas veces al concepto mismo de cultura. O sea, tenemos la idea de qué es cultura en general, pero no tenemos una claridad sobre el concepto y sobre lo que conlleva esto. ¿Por qué es necesario entender esto de la cultura? Porque en nuestra profesión, en la disciplina del diseño, es tan necesario entender lo que es la cultura para poder tomar posteriormente decisiones y sobre todo entender los contextos. Se vale decir, entender a las personas, entender a los grupos sociales, etcétera, etcétera. Entonces es muy necesario para nosotros tomar en cuenta todo ese aspecto, ¿sí? Entonces, a ver, consideremos que la cultura, como primer punto, como nos menciona acá, dice, la cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. Entonces ahí hay un punto bien importante, algo que se transmite de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye la lengua, incluye los procesos, incluye los modos de vida, incluye las costumbres, las tradiciones, los hábitos, los valores, los patrones, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver mucho con la cultura, o sea, patrones, herramientas, conocimientos. En nosotros, como sociedad, siempre heredamos una cultura, pero cultura no significa solamente el habla, o solamente las costumbres o las tradiciones que entre comillas siempre las mencionamos, sino tiene que ver con un sistema
de comportamiento social común que vamos adquiriendo con el tiempo y que se va moldando poco a poco. ¿Por qué? Porque la cultura es algo que se construye constantemente y es un fenómeno social. Vale decir que todo el tiempo nosotros tenemos esa conexión con el contexto de la sociedad y al mismo tiempo vamos aceptando y vamos practicando una serie de costumbres, una serie de modos de vida, etcétera, con el cual nos identificamos y se nos va generando una especie de identidad cultural también. Como segundo punto, aquí nos menciona la función. Dice función. La función de la cultura es la supervivencia o garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Vale decir que la cultura, de alguna manera, esta construcción que estamos hablando, tiene que ver mucho con la aceptación de un grupo de personas hacia un individuo y viceversa. Esta adaptación de los sujetos que habla es tan necesario que cuando nosotros encontramos un hilo conductor en nuestra vida que nos identifique, etc., nos vamos dando cuenta que somos parte de ese colectivo. Por eso tomamos costumbres, por eso nos comportamos de una manera, por eso compartimos algo en común con la sociedad. Entonces, por ejemplo, una persona de este tiempo, prácticamente parte de su cultura y de su comportamiento es el uso de tecnologías, cosa que hace muchos años atrás no era tan necesario. Pero como los contextos de vida, la sociedad va cambiando, entonces todo va adquiriendo nuevos comportamientos y se van adaptando las personas a diferentes entornos que se van construyendo. El origen etimológico de cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Entonces creo que esta referencia es muy interesante porque esta referencia nos da una lógica clarísima de que el hecho de cultivar o haber sido cultivado tiene que ver muchísimo con cómo se ha hecho ese proceso, ¿no? Cómo se ha no solamente establecido un sistema de comportamientos, un sistema de pensamientos y demás, sino que no solo el origen que se ha tenido como tal, sino también cómo se ha dado con el tiempo, poco a poco, cómo se ha desenvuelto en la sociedad y cómo las personas han llegado a entenderlo, concebirlo y practicarlo, ¿no? Entonces, es bien sencillo, creo, entender que todo este sistema que mencionábamos acá, todas estas costumbres, tradiciones y demás, o estas prácticas que se transmiten de generación en generación, son cultivadas en las personas y las personas mismas son aquellas las que se encargan de practicar y hacer realidad esta secuencia misma de diferentes comportamientos que existen. Y finalmente, para entender lo que es la cultura, porque es el primer tema más pequeñito que tenemos que entender los elementos. ¿Qué elementos componen la cultura? Entonces, los elementos, como un cuarto punto necesario e importante para entender todo este proceso, es que la cultura está vinculado a elementos cognitivos. Los elementos cognitivos se refiere a los elementos del pensamiento. Bien, lo cognitivo es aquello que nosotros pensamos y razonamos. De hecho, el ser humano, dentro de las áreas mismas de su ser, tiene un elemento cognitivo y en este momento ustedes lo están haciendo uso de ello porque por eso están aprendiendo nuevas cosas, ¿verdad? Y además el cerebro y nuestra mente siempre está satisfecha y está totalmente abierta a poder aprender. O sea, no hay mayor placer para el cerebro
que aprender algo nuevo. Entonces el elemento de aprendizaje es un elemento crucial dentro de la cultura. O sea, constantemente estamos aprendiendo comportamientos nuevos, estamos aprendiendo a adaptarnos, estamos aprendiendo cosas nuevas, más ahora que estamos en un tiempo donde la globalización ya hace mucho tiempo atrás ha sido introducida en todo nuestro contexto de vida en una hombre o mujer en el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, el elemento cognitivo de aprendizaje es crucial, pero no se queda solo ahí. También tiene que ver los elementos de los valores. Los valores nos referimos a todo aquel intangible, pero sí parte del comportamiento de la persona. Vale decir que los valores inculcados en una sociedad se las transmite de alguna manera, se las practica y también se las pone como un rango diferenciador en determinados contextos, ¿no? Por ejemplo, para muchas culturas hay ciertos valores que no pueden romperse para nada, porque son parte del comportamiento e identifican también a una sociedad en concreto, ¿no? También existen sistemas de signos y símbolos, vale decir que esto atribuye muchísimo a la parte visual, o sea, a través de la construcción de la cultura, nosotros como individuos aprendemos a generar códigos con los cuales identificamos, nos relacionamos, entendemos, respetamos y también le damos un cierto valor, ¿no? Entonces eso es constante, hay símbolos universales, es cierto, como la Cruz Roja y demás, pero hay signos y símbolos que son propios de una cultura, ¿verdad? Que las identificamos y son parte de nosotros, ¿no? Por eso ustedes recordarán que cuando hubo los problemas del mes de octubre del año pasado, hubo graves problemas por el tema del desprecio o en las imágenes que se vieron por el desprecio a la huipala. La huipala como un símbolo, independientemente a que se entienda o no cuál es el significado, el origen y demás, pero el símbolo como tal que se esté quemando ya era un indicio terrible para que la gente que se siente identificada con ella de alguna u otra manera se sienta herida, ¿no? Y se sienta ofendida de alguna forma, ¿no? Entonces creamos este sistema de códigos visuales y demás que nos identifican. También tenemos bien vinculado a estos dos que hemos hablado, la cultura inmaterial, que implica todo esto que es el sistema no solamente de valores y creencias, como está a este lado las creencias, sino también está vinculado al ser mismo de una persona, ¿no? O sea, la cultura inmaterial es justamente lo no tangible, ¿verdad? Y nosotros, así como somos muchas veces en familia, o como somos en una sociedad específica de un departamento, o bolivianos, o paseños, etcétera, también tenemos distintas maneras de afrontar ese tipo de comportamientos que no tengan que ver específicamente con algo material, sino con el sistema de pensamientos, creencias, valores, con todo lo que nos identifica, con todo lo que sentimos, con todo lo que pensamos, con las normas mismas, como dice acá, con las normas, con las prescriptivas, perdón, prescriptivas, que son aquellas que están bien, que están permitidas, y las normas proscriptivas, que son las que no están permitidas, ¿no? Y que una determinada sociedad la establece, ¿no? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en el Japón, si se le pilla a una persona, o en este contexto asiático, no necesariamente Japón, sino asiático, si una persona es pillada robando, entonces lo que hace muchas veces es dejarle una marca, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que algunos amigos por ahí que estaban bien metidos en este contexto me comentaban que una persona que roba inclusive antes le cortaban las manos así, entonces era una manera
culturalmente dejar una marca, ¿no? Y eso es parte del comportamiento de lo que la gente cree, lo que piensa, lo que respeta y lo que no, ¿no? Y este sistema de normas como tal, que tiene que ver mucho con los comportamientos éticos, morales y demás, también parte de una sociedad, conlleva también decisiones que una persona va a tomar dentro de un contexto específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí al boliviano le es casi normal eh, tomar cada cierto tiempo o tomar cada fin de semana y demás. Realmente la idiosincrasia, que es este otro punto que menciona, la idiosincrasia, que es ese sistema de comportamiento común, popular que tenemos en una sociedad, está ya marcada. Por ejemplo, la idiosincrasia del boliviano y del paseño muchas veces, o en general del boliviano, es que le gusta tomar bastante, ¿no? O sea, y eso no es para que uno diga, ay, qué barbaridad, o qué, o es juzgar a la gente y demás, ¿no? Hay que decirlo con nombre y apellido. La gente en Bolivia es muy borracha, como diría alguien, ¿no? O le gusta tomar mucho, ¿no? Por varias razones, no es porque específicamente sea un borracho y qué barbaridad y demás, no, sino en realidad esto tiene que ver mucho con una construcción cultural que se ha hecho hace tiempo, ¿no? Yo hablando con varios amigos y en especial con mi amigo Alejandro Archondo, hablando un día, si yo le estaba haciendo una entrevista para hablar sobre el preste, él me contaba, y eso no es que él se lo inventaba, sino que hay varios antropólogos que han estudiado esto, y justamente ellos dan con datos muy interesantes donde hace mucho tiempo atrás, cuando había esa especie de conquista europea y sobre todo española, en nuestro contexto paseño y boliviano, hacía que ellos, la manera en la cual ellos festejaban, tenía que ser de alguna manera alejada de la ciudad, y pues los llevaban más lejos, digamos, en un lugar más popular, que se alejen de la ciudad, y para esto y para hacer que ellos no tengan o no estén con disturbios y demás, les daba mucho alcohol. Entonces la gente a plan de borrachera los manejaban, ¿no? Entonces eso es parte y eso viene del español, ¿no? Y eso ha hecho que de alguna manera con el tiempo la misma cultura que se ha ido construyendo pase, ¿no? De una generación a otra generación. Entonces, el preste, que es un tema de la idiosincrasia paseña, por ejemplo, tiene un montón de significados detrás. O sea, no es simplemente una reunión donde se ponen a tomar. Tiene que ver mucho con esa relación, esa relación vertical y horizontal de ser padrino, del apadrinaje, por ejemplo, o esa relación fraternal, creo que esa es la palabra adecuada, esa relación fraternal, vertical y horizontal entre un grupo de personas, ¿no? Entonces ahí tiene que ver el que hace el preste, el que se raja con un buen dinero para compartir con la comunidad, o como muchos mencionan, los que hacían prestes eran aquellas personas que económicamente estaban ya bien establecidos y tenían que gastar su dinero para nivelarse con el resto de la gente, ¿no? A nivel económico, ¿no? Y a manera de tener personas a conveniencia suya para que también lo ayuden en algún momento, pero también a modo de disfrutar y tener algo más fraterno, ¿no? Entonces, eso simplemente les digo para comentar, porque obviamente si entraríamos en temas del preste, por ejemplo, que es un tema bien interesante hablando de la idiosincrasia, uy, hay documentos tremendos que hablan de ello, y a veces uno simplemente, a veces tiene un dedo bien juzgador y señalador de decir, esto es borrachera y punto, pero para entender bien, hay que entender bien todo el contexto completo de todo lo que estamos hablando para poder emitir realmente una opinión como tal. Y eso implica un montón de puntos que se podrían discutir y hablar, ¿no?
A todo esto que estamos mencionando ahorita de los elementos, hay un elemento muy importante que yo le he puesto acá en más grande, que es justamente el que nos da hincapié al segundo tema en el siguiente video, la cultura material. De todo esto que hemos entendido que es la cultura, que este pequeño recorrido, llegamos a este sector donde dice la cultura material. ¿Qué es la cultura material? A eso justamente apuntamos en el siguiente video. Espero que este video explicativo, así no muy largo, les sirva a ustedes para entender un poco la lámina y les ayude también a poder saber que la cultura es algo que al diseñador le interesa. ¿Por qué? Porque estamos analizando contextos sociales, tiene que ver mucho con contextos políticos, tiene que ver mucho con comportamientos de las personas, tiene que ver con lo que piensan, con lo que sienten, con lo que han aprendido y por ende en su comportamiento integral. Nos vemos en el siguiente video del siguiente tema para poder entender un poquito más este otro punto que es muy necesario en el cual nos enganchamos, que se llama la cultura material. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente tema.